y para leer, a lo menos para los dos primeros puntos del tema que tenemos por delante de Dios, las cosas que no habían en el tabernáculo. Vamos a leer primeramente en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10. Versículo 11. Hebreos, capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. La expresión aquí, todo sacerdote está, implica que él estaba de pie. Con esta escritura y el testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento, podemos decir que no había silla para el sacerdote en el tabernáculo. Ellos estaban parados en actividad continua todo el día y día tras día. No había silla para ellos. Ahora quiero que vayamos a el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 20 primeramente. El libro del Éxodo capítulo 20. Y quiero que leamos el versículo 26. Dice, no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y en el capítulo 27 se nos habla de la fabricación del altar del sacrificio. Versículo 1 dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Entonces esta es la segunda cosa que no había, que quiero comentar con la ayuda del Señor. No había grada. No había peldaños para subir al altar. No quiero que perdamos de vista que hubo un altar antes que hicieran el tabernáculo. En el capítulo 4, 24, versículo 4, Éxodo 24 y 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. Este altar no es el altar de bronce, todavía no había sido construido el tabernáculo, pero él hizo un altar sin gradas, sin peldaños para subir. Y quiero que usted me acompañe, por favor, a Levítico capítulo 21. El libro de Levítico capítulo 21, el versículo 18. Dios dice en relación con los sacerdotes, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y entonces hay una lista, y en el versículo 20, el segundo que se menciona es enano. El sacerdote, para poder oficiar, tenía que tener una estatura suficiente para alcanzar la altura del altar del sacrificio. Ahora, sabemos que eso no rige, esta es norma ceremonial
no rige para nosotros hoy, gracias a Dios. Zaqueo era enano, pequeño de estatura, pero el Señor lo salvó. En la gracia no hay pero esto tiene una lección espiritual para nosotros. Entonces, la segunda cosa que quiero comentar que no había era gradas, peldaños para subir al altar del sacrificio. Vamos a dejar la lectura hasta aquí y esperamos que Dios prospere lo que hemos leído de su palabra en nuestras almas. El tabernáculo era una parábola ilustrando débilmente realidades sublimes, celestiales, redentoras, eternas. Hemos procurado encontrar a Cristo, el Hijo de Dios aquí, encarnado. Los muebles que estaban en el lugar santo, 2 de ellos, y en el lugar santísimo, fueron fabricados de madera de acacia y cubiertos con oro fino, oro puro, completamente. Esas son sus 2 naturalezas, porque lo que Él es le da carácter, valor infinito, dignidad a lo que Él hace. Su obra en la cruz, efectuada por Él una sola vez y para siempre, tiene un valor permanente, infinito, en todas las direcciones donde se pueda considerar, porque el que murió allí fue el Hijo de Dios, que llegó a ser hombre, que se encarnó. Y en su ministerio como gran sumo sacerdote en el cielo, Él le da al ministerio de sumo sacerdote, le da un carácter, lo dignifica, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso que en la carta a los Hebreos se empieza con el capítulo 1, donde se presenta su deidad, y capítulo 2, donde se presenta su perfecta humanidad. Entonces, en el capítulo 7, capítulo 5, capítulo 7, cuando está hablando de Él como sumo sacerdote, el mismo que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el mismo que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Allí en la carta gráfica apenas se puede ver algo de las vestiduras de gloria y hermosura del sumo sacerdote aarónico. Aarón era muy débil, falló muy feo, cometió faltas muy graves, pero cuando él se vestía de esas ropas de gloria y de hermosura, él era dignificado por las ropas que él llevaba. Qué diferente con nuestro bendito Salvador, Señor y gran sumo sacerdote que tenemos delante de Dios en el cielo. Él es el que le da dignidad. Él es el que dignifica el servicio, el ministerio que se realiza en el cielo. Hermanos, hermanas, qué privilegio, qué honor, qué dignidad hemos alcanzado por la gracia de Dios desde que recibimos al Hijo de Dios por la fe en nuestros corazones y fuimos salvos. Debemos apreciar el tesoro del corazón de Dios es Él, porque la Escritura dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Ese es el eterno presente.
Él siempre ha estado allí, eternamente ha estado, nunca ha dejado de estar, ni nunca dejará de estar. Del mismo corazón de Dios, Él vino para morir por nosotros en la cruz, resucitar, traspasar los cielos, entrar como precursor y abrirnos camino a la presencia de Dios con libertad plena. Ahora, es raro o es común que se encuentren en las Escrituras omisiones. No, hermanos, esto es algo que se encuentra varias veces en las Escrituras. Y las omisiones, es decir, lo que la Biblia no dice, tienen tanto valor como las afirmaciones de la palabra de Dios. El ejemplo clásico del valor de las lecciones que Dios quiere enseñarnos cuando omite algo, no dice algo, no lo menciona directamente en las Escrituras. El ejemplo clásico es Hebreos capítulo 7. ¿Usted se recuerda? El escritor inspirado va a hablar del sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y él afirma que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. Intencionalmente, el Espíritu de Dios no inspiró a Moisés para decirnos cuándo nació Melquisedec, quiénes eran sus padres, dónde nació, dónde vivió, si se casó, si tuvo hijos, cuándo murió, sino que el Espíritu Santo intencionalmente presenta a Melquisedec de pronto en Génesis capítulo 14. Él aparece de pronto cuando Abraham viene de regreso de obtener la victoria sobre aquellos 5 reyes. Y cuando Abraham está ya en la mira del rey de Sodoma para tentarlo, el rey de Sodoma trae una tentación muy sutil, muy fuerte. Pero entonces aparece Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo. Y él bendice a Abraham con pan y vino. La primera referencia en las Escrituras Sagradas a pan y vino juntos. La primera mención a pan está asociado con maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan todos los días de tu vida. Génesis capítulo 3. La primera mención al vino está asociado con maldición. Cuando Noé se emborrachó y entonces tuvo que maldecir a Canaán y a Cam. Pero cuando el pan y el vino se juntan por primera vez, están asociados con bendición. Y eso nosotros que somos salvos, que estamos congregados por el Espíritu de Dios a Él, a su persona y en su nombre, que hemos participado de la cena del Señor, sabemos que es verdad por la experiencia ya. Pan y vino juntos están asociados con bendición para las almas del peregrino, del que está librando las batallas y del que está bajo la mira del enemigo para tentarlo. Gracias a Dios por este tipo del Señor Jesucristo. Pero así como aparece, Melquisedec desaparece. Y el escritor inspirado en Hebreos 7 dice, esto tenía una intención, asemejarlo al Hijo de Dios, que no tiene principio de día ni fin de día, que Él es eterno. Hijo de Dios significa que Él es igual que el Padre, eterno, Él es Dios, su deidad
y Él es eterno. Él murió, se encarnó para morir, pero era para poder efectuar la purificación de los pecados. Resucitó de entre los muertos y ya no vive más. Vive en el poder de una vida indestructible. Entonces allí está un ejemplo de las omisiones que hay en la palabra de Dios. Se pueden obtener lecciones. Entonces, yo sugerí 7 cosas que no había en el tabernáculo, pero espero que aproveche bien el tiempo y pueda mencionar 2 cosas más que no habían. Y anhelo comentar algo del capítulo 40 del Éxodo, la óptima finalización del trabajo de construcción del tabernáculo. Excelente, inigualable, perfección allí cuando fue concluido, y asociarlo con el Señor Jesucristo como es presentado en los 4 evangelios. Entonces, los menciono los 7 primeros, las 7 primeras cosas que yo no encuentro en el tabernáculo. Primero dijimos que no había silla para el sacerdote. No había silla. Los sacerdotes, dice Hebreos 10 y 11, donde leímos, estaban todo el tiempo en actividad. Su obra nunca terminaba. Siempre seguía día tras día, día tras día, día tras día, años tras años. Alguien podía ver eso así de lejos y ver que era monótono. La misma cosa, los mismos sacrificios, dice Hebreos 10 y 11. Todos los días, el mismo ritual, los mismos sacrificios que no pueden quitar el pecado. Pero el Espíritu de Dios inspira al escritor de la carta a los Hebreos, y a lo menos 4 veces él presenta a Cristo sentado. Capítulo 1, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Oh hermanos, si pudiésemos tener una visión del que está sentado en el mismo trono de Dios, por encima, y como dice Efesios, usando un superlativo, muy, pero muy por encima de todo, está Él sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Y allí Él es contrastado, sentado en el trono de Dios, con los ángeles. Él no es un ángel creado. Él no es el primer ángel creado. Esa es una doctrina falsa. Él es el que creó a todos los ángeles. Y ahora hay un hombre que tiene en su cuerpo, un cuerpo humano de carne y de hueso, pero glorificado. Todavía tiene los huecos de los clavos de la cruz en sus manos y en sus pies, y el hueco que le abrió la lanza del soldado romano en su costado. Lo tiene allí. Está exaltado. Capítulo 8, en contraste con los demás sacerdotes. Capítulo 10, en contraste con todos los sacrificios del antiguo pacto. Capítulo 12, en contraste con todos los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos. Él está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y usted puede, considerando este punto, tener una idea un poco más amplia de la condición tan grave, tan trágica en la que estaba el sacerdocio y el pueblo de Israel en los días de Elí, el sumo sacerdote Elí. El orden se había trastocado. Él no era descendiente de Finehés. Él era descendiente no de Eleazar, sino de Itamar. Dios había escogido
que los sacerdotes fuesen los descendientes de Fines, Eleazar, Finés, por la acción que él hizo, actuando bajo el celo de Dios, y alanció aquel hijo de príncipe del pueblo de Israel con aquella hija de príncipe pagana que habían entrado para pecar en el campamento de Israel. ¿Se recuerdan en el libro de Números? No solamente eso. Primero Samuel, capítulo 1. Él está sentado en el templo, en el tabernáculo. ¿De dónde sacó esa silla? Dios no había ordenado a Moisés que hicieran silla. Pero se fija, no tiene discernimiento. Él estaba más acostumbrado a ver cómo reaccionaban y actuaban, cómo movían la boca una persona, las personas borrachas, y no tenía capacidad de discernir el alma piadosa de Ana, de esta mujer clave en los propósitos de Dios en este periodo de transición del periodo de los jueces a la monarquía en Israel. De esta mujer fue que nació Samuel el profeta, el hombre de la transición, y ella lo que estaba era orando, y él dijo: ¿hasta cuándo estás tú borracha, mujer? ¡Qué tragedia! Pero todo el ceremonial, todo el culto en el tabernáculo y después en el templo era una continua actividad. Los sacerdotes no tenían silla. Pero hermanos, en el nuevo pacto, quítalo primero para establecer esto último. Quita el primer pacto para establecer el nuevo pacto en su sangre. Ahora él está sentado, no porque estaba cansado, sino porque ya todo estaba consumado. Qué precioso es eso. Nosotros tenemos el privilegio de estar en actividad hoy. Hoy no es el tiempo de reinar, sino de sufrir por Cristo. No debe haber manos caídas y rodillas paralizadas. Debemos crecer siempre en la obra del Señor. Crecer siempre, porque este es el poco tiempo que tenemos para servirle y ganar la recompensa, obtener la recompensa, aumentar la cuenta, hacer abundar la cuenta en el cielo. Este es el tiempo de actuar, de servir. Llegará el momento que reinaremos con Él. Estaremos sentados con Él en su trono, en el cielo, en el trono de su Padre, en la tierra, en todo lugar por la eternidad. Reinaremos con Él. Pero hoy nos toca estar activos por Él. Los creyentes hebreos estaban bajo presión. ¡Qué presión tan fuerte! Ellos habían dejado todo ese ceremonial, todo ese culto que emociona, que apela al alma, pero no es el culto espiritual que Dios anda buscando. Dios, el Padre, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu en contraste con el culto judaico y en verdad en contraste con el culto samaritano. El Señor le dio esa enseñanza a la mujer samaritana aún antes que ella fuera salva. Le habló de eso. Y este es lo que caracteriza esta dispensación. Pero él había dejado todo eso. ¿Y qué es lo que tenía? Cosas que no podía ver, que no podía palpar, perfumes, olores que no podía disfrutar. Y estaba bajo la presión de volver atrás, de volver al campamento contaminado. El Señor sufrió fuera del campamento, fuera de la ciudad. Él está fuera, Él no está dentro del judaísmo. Él está fuera. Está en medio de los
de la asamblea llamada fuera del mundo para congregarse a él. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Y qué hace él, el escritor inspirado, para volver a hacer arder el corazón? Volver a poner activas las manos y las rodillas, las piernas, los pies en actividad por Dios. ¿Qué hace él? Presenta a Cristo, su persona, su obra, su sacrificio, su sumo sacerdocio. Y eso sí es el remedio de Dios para el corazón que está apocado y apagado y entristecido y desanimado, enfriado. Oh hermanos, Él es el remedio. Nuestros corazones, el pueblo de Dios, necesita que Cristo les sea administrado para que haya abundancia de consagración y de servicio para Dios. No había silla para el sacerdote, pero ahora este sumo sacerdote es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Y este está sentado en el trono de Dios en altísima majestad. Pero no había peldaño para el altar. Y Dios dice, para que no se descubra tu desnudez, no se vea tu carne allí, la vergüenza de tu carne. Y cuando Moisés hizo ese altar, antes de construir el tabernáculo, él lo hizo sin peldaños, sin gradas. No subirás por estrados, por peldaños a mi altar. ¿Qué significa eso? La lección práctica es que, hermanos, en el culto que rendimos a Dios, en el servicio que efectuamos para el Señor, en los sacrificios espirituales que ofrecemos a nuestro Dios, no debe haber energía de la carne. En la energía y en la guía del Espíritu Santo debe efectuarse toda actividad dentro de la casa de Dios, dentro de la asamblea de Dios, en la vida de todos los creyentes. No es para exhibir nuestra carnalidad. No. Dios no quiere eso. Eso sería perder el esfuerzo. Usar materiales combustibles que no resistirán el fuego del examen ante el tribunal de Cristo. Yo tengo que tener cuidado. 1 Corintios capítulo 2, ¿se acuerdan? Tengo que tener cuidado qué métodos uso. Tengo que usar los métodos espirituales, no los métodos de la sabiduría, de la carnalidad humana, apelando a la carne, ensalzándose a uno mismo. No, ¿se acuerdan del fariseo en su oración espectacular, asombrosa, en la parábola del Señor en Lucas 18? Míralo, entró con el pecho erguido, la cabeza adelante. Entró hasta donde más podía entrar. Levantó las manos al cielo y su mirada y oró consigo mismo. Él vino para orar solo con el objetivo de mostrarse a sí mismo, de sublimizarse a él mismo, de engrandecerse a él mismo. No, eso no pasó de su cabeza, esa oración, eso no llegó al cielo. Entonces, hermanos, no debe haber energía carnal, muestra manifestaciones carnales en nuestra vida, que no solo vigilemos el método, los materiales, heno, paja, hojarasca, contra, a diferencia de oro, plata, piedras preciosas, materiales incombustibles,
que sí, el Señor va a probar, y también las motivaciones. Capítulo 4 de 1 Corintios, no juzguéis antes de tiempo. El Señor va a revelar las intenciones del corazón. No había gradas en el altar. Dios no mandó a hacer gradas. Fíjese que el sacerdote, el varón sacerdote, tenía que tener la estatura que le permitía llegar a la altura del altar del sacrificio. Dios dice, si es enano, no puede. Él da otras restricciones, pero tenía que ser perfecto. Hermanos, tenemos que bajar la cabeza muchas veces, avergonzados, porque nos hemos quedado enanos. Hay muchos enanos entre nosotros. 1 Corintios 3. No soy niños. Yo no pude darles vianda, comida sólida. Y tampoco puedo hacerlo ahora. A lo menos 3 años habían pasado o más desde que ellos habían sido salvados y había empezado la asamblea a funcionar en Corinto y se habían quedado enanos. Señor nos ayude, hermanos. Ese es enanismo espiritual, falta de desarrollo espiritual. Él le dice, sois carnales, porque no están creciendo en las cosas espirituales, en el Señor. Que el Señor nos ayude, pues, para que no haya energía carnal que se manifieste. Tengamos esa vigilancia y el Espíritu Santo sea quien guíe e inspire todas las acciones dentro del pueblo de Dios. Tercera cosa, que no había música en el tabernáculo. Voy a mencionarla porque el tiempo me está ganando. Tercero, no había música en el tabernáculo. Cuarto, no había piso en el tabernáculo. Dios no mandó a hacer una alfombra entretejida, obra de recamador, no. Ni de plata, ni de oro, ni de madera, no. No había piso, porque ellos no debían mirar para abajo, debían mirar alrededor y para arriba. Si tiene sus lecciones. No había ventana en el tabernáculo. No había iluminación natural en el tabernáculo. La única luz que alumbraba en el lugar santo era la luz de las 7 lamparillas del candelero de oro. Pero no había ventana. Sexto lugar, no predominaba el color verde en el tabernáculo. Me impresiona eso, hermanos. Hay otros colores que abundan en el tabernáculo, pero el color verde, que es el color que es más agradable a la vista. No sé si hay alguno de ustedes que es especialista como pintor. Para pintar las casas, el color verde, según he aprendido en la vida de otros que saben, el verde es el color, bueno, es el color que abunda en la naturaleza, el color que Dios le dio al mundo vegetal, que abunda alrededor, y el azul del cielo, que se refleja en las aguas del mar. Pero aquí no hay eso. Yo reconozco que se menciona la piedra de esmeralda en el pectoral, pero como en el libro de Ezequiel la misma palabra es traducida como crisopraso,
se ve que el color verde no predominaba en el tabernáculo. Eso tiene su lección espiritual. Y creo que ya llegamos al número 7. No había medidas para el candelero de oro. Fíjense que había medidas para el arca del pacto, medidas para la mesa de los panes de la proposición, medidas fueron dadas para el altar de oro, para el altar del sacrificio, pero no aparecen medidas para el candelero de oro. Y debo aprovechar aquí para decir que tampoco se nos da medida para la fuente de bronce, el lavacro. No hay medidas. Y debo aprovechar entonces aquí para decir en Deuteronomio capítulo 4 o en Números capítulo 4 se mencionan las cubiertas que al momento de mover el tabernáculo en el desierto debían poner debajo y encima de los muebles sagrados, de los vasos sagrados. Pero no se da, no se menciona el lavacro, la fuente de bronce, ni se menciona menos, se menciona la cubierta. ¿Por qué? Esa es una omisión. Y creemos que hay una razón y hay lección allí. Otra cosa que no había en el tabernáculo era, Dios no hizo provisión ni dio indicación para zapatos para el sacerdote. Evidentemente, como está en la figura allí, el sumo sacerdote y los sacerdotes, hijos de Aarón, andaban descalzos. ¿Por qué? Bueno, voy a empezar de aquí hacia atrás para comentar, dar las lecciones. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quería que tuvieran presente que el lugar que ellos pisaban era santo. La presencia de Dios estaba allí, del Dios santo. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí en el fuego, en la zarza que ardía y no se consumía. ¿Se acuerdan de Josué cuando tuvo la visión del comandante supremo de las huestes de Israel? Él era el capitán, pero ahí está uno a quien él llama Señor, le adora y le dice, ¿qué ordenas tú a mí? El Señor, esa es una teofanía, una cristofanía antes de su encarnación. El Hijo de Dios, Dios mismo, le dijo, quita el calzado de tus pies, porque esta es tierra santa. Y así debemos vivir nosotros los salvados, hermanos. Todos los salvados, hombres y mujeres, somos sacerdotes santos. No necesitamos un ministro que nos represente ante Dios y entre por nosotros a Dios. No, hermanos, podemos entrar. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo y nosotros mismos funcionar como sacerdotes santos y como sacerdotes reales. 1 Pedro capítulo 2, salimos fuera en servicio santo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nuestra vida tiene que vivirse consciente de la presencia de Dios. Eso es lo que significa piedad en las cartas pastorales. Las mujeres que profesan piedad, ¿cómo se visten? ¿Cómo se comportan? No se visten con ropa de varón. No se visten con ropa impúdica, provocativa. No.
como corresponde a mujeres que profesan piedad, andan conscientes de la presencia de Dios, del ojo de Dios, y toda su vida es santa. Dios quiere su pueblo santo, purificado. Entonces, ¿por qué no había medidas? ¿Por qué Dios no dio medidas para este único mueble que daba a luz? Porque, hermanos, fíjese que allí en Éxodo capítulo 25, cuando se da las instrucciones primeras para fabricar el candelero de oro, no se nos dice sus medidas, lo alto y grueso de su caña central, las medidas de sus brazos, 6 brazos, 3 por un lado, 3 por otro. No se nos dice eso, pero sí se nos dice el peso. Un talento de oro puro. Ese es el peso. Dios está más interesado en el peso espiritual de una asamblea, de un creyente, de una vida, que de sus medidas, que de su tamaño. No importa que sea una asamblea pequeña, pero fiel, como la que estaba en la ciudad de Filadelfia. Yo conozco tus obras, que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, el Señor está interesado más en el peso espiritual que en el tamaño, que en las medidas. Si queremos que Dios nos derrame sus bendiciones, Él lo ha hecho en el pasado, lo puede hacer hoy también. Salvar gente, darnos tiempos de visitación, lo hemos visto muchas veces. Dios manifestando su gloria y visitando a su pueblo, visitando familias, completando el número de los miembros de la familia, salvando toda la familia, toda la casa, convertida al Señor, preparada para cuando venga el Señor. Todos nos vamos, números completos, tiempos de visitación. Pero fíjese la asamblea que estaba en la ciudad en Éfeso. Qué asamblea tan impresionante. Las medidas de esa asamblea eran impresionantes, asombrosas. Pero ¿qué le dice el Señor? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El corazón no estaba ardiendo por amor a su Señor. El primer amor es el amor principal, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos, hermanos? Él ocupa el primer lugar de nuestros afectos y de nuestra voluntad. Arde nuestra alma por Él. No había medidas para el candelero. No había medidas. No se menciona cubierta para el lavacro. ¿Por qué? Porque representa la palabra de Dios. Y ya mencionamos algo sobre esto, creo que el domingo pasado. Pero no se menciona cubierta para llevar la fuente de bronce, el lavacro, porque representa la palabra de Dios. Y en la asamblea, la palabra de Dios tiene que estar abierta, no debe estar cubierta. La asamblea que Dios quiere, que agrada al corazón del Señor perfectamente, es la asamblea donde su palabra está desplegada. Está expuesta toda la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Allí no se le dice al predicador, mire, aquí usted puede hablar de estos temas, pero no puede tocar este otro tema. No. Toda la palabra de Dios. El libro abierto, no debe estar cubierto las verdades del libro. Hechos 2, 41 y 42. Las 7 columnas del palacio, de la casa, de la sabiduría. La sabiduría edificó su palacio, labró sus 7 columnas. Proverbios capítulo 9.
La sabiduría personificada, la sabiduría de Dios es el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 1. Cristo, sabiduría de Dios. Y Él está edificando su iglesia. Y Él quiere ver esas características. Los que recibieron su palabra, esa es conversión. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo recibí la palabra del Evangelio para ser salvo. Ha habido cambios desde ese momento que yo recibí la palabra para acá. Yo conocí sobre un siervo del Señor de Irlanda del Norte, don Francisco Knox, que fue usado poderosamente por Dios, hermanos, para la salvación de muchas personas. Él pudo tener la bendición, el privilegio de tener hasta 10,000 personas reunidas en un mismo sitio cuando él estaba predicando el Evangelio. Y vio muchas asambleas establecidas, Dios bendiciendo su palabra. Pero él tenía 4 preguntas para cualquier persona que se acercaba identificándose que era cristiano. Él le decía, ¿cuándo fue salvo? ¿Dónde fue salvo? ¿Cómo fue salvo? Y entonces añadía, ha habido cambios desde ese momento para acá. Y si esa persona respondía satisfactoriamente para él estas 4 preguntas, entonces él sí le extendía la mano y le decía, hermano, hermana. Él no llamaba hermano a cualquiera. En la asamblea tiene que haber esa característica. Mantenerlo, hermano, eso mantiene el testimonio. La palabra de Dios tiene que estar abierta. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. No hay ni un solo creyente en el libro de los Hechos que no fue bautizado. Hasta Simón el mago fue bautizado. Y él no era salvo de verdad. Resultó que no, su corazón no era recto para con Dios. Por eso Felipe aprendió la lección. Y cuando el etíope le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, él dijo, vamos a hablar primero. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y el hombre hizo su confesión de fe. En el libro de los Hechos no aparece que hay bautismo de infantes, de niños. Hay algunos que esgrimen, pero es que Lidia fue bautizada con toda su casa. Y el carcelero de Filipo con toda su casa fue bautizado. Yo supe el caso de otro siervo del Señor de Irlanda del Norte, William Gilmore. Él discutía mucho con el ministro de la religión oficial que si bautizan, bueno, no bautizan, rocían con agua a los niños. Usted sabe, esa práctica que heredaron del romanismo. Y él le dijo, ¿dónde está en la Biblia el bautismo de infantes, de niños? El ministro de la religión le citó a Lidia, Hechos 16, al carcelero de Filipo, y el hermano, el siervo del Señor William Gilmore le dijo, no, pero es que la hija menor del carcelero de Filipo tenía 18 años de edad. Y el ministro de la iglesia oficial dijo, ¿de dónde saca usted eso? Él le dijo, de donde mismo usted saca que él tenía niños chiquitos. Oh, hermano, 1 Corintios 13 dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hechos 7 dice, 8 dice, capítulo 8, creo que versículo 7 dice, hombres y mujeres. Primera en Corinto, Hechos capítulo 18. No hay bautismo para niños, pero sí hay bautismo para todo creyente. Entonces fueron añadidos, recepción. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra abierta, no cubierta en la asamblea. ¿Qué diremos de la no predominancia del color verde? En la asamblea no debe haber lo que agrada a los ojos.
lo que impresiona a la cristiandad profesante. A ellos les gusta los ceremoniales, las grandes catedrales, los vidrios de las ventanas de colores impresionantes, los ceremoniales, las ropas impresionantes de lujo. No, 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 no. En la asamblea es sencillo en la reunión. Fíjense que la cena del Señor, esa reunión tan solemne, en los hechos es llamada el partimiento del pan, porque es una reunión sencilla. Debemos mantener la sencillez. Y las personas buscan en una congregación sentirse, no, yo me siento muy bien, me tratan muy bien, esos son muy cool, muy chéveres. Y la palabra de Dios, yo debo estar en una asamblea por convicción en lo que dice el libro de Dios. No predominaba el color verde en el tabernáculo. No había piso en el tabernáculo. Hermanos, ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿Dónde debe estar nuestra mente ocupada? Colosenses capítulo 3. Si en vista de que habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El creyente no debe tener una vista corta solamente viendo lo terrenal, lo que es temporal. Debe trabajar, debe cumplir, debe vivir. No, sus pies están en esta tierra, pero las cosas que se ven son temporales. No había piso en el tabernáculo, no había ventana. Eso tiene que ver con la sabiduría humana. No se usa el sentido común, se usa en la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. En la asamblea en Corinto estaba en esa situación tan caótica, tan trágica, tan triste, porque habían introducido la sabiduría humana en la asamblea. Estaban pensando como piensan los seres humanos sin Dios, sin el Espíritu Santo. No. Dios nos ayude. No había ventana. La luz que alumbraba allí era la que venía por combustión del aceite de oliva. Es la sabiduría que da el Espíritu Santo, que está aquí revelada en la palabra de Dios. El Espíritu Santo guiando todo en la asamblea. Bueno, hermano, me pasé del tiempo ya más bien. Perdónenme. Yo quería llamarle la atención allí en capítulo 40 al costo. Allí está la cuenta de los materiales, el oro, la plata, el bronce que se usó. Era una obra costosa. Quería también hablar de la completación del trabajo. Allí se repite 10 veces conforme a lo que Dios había mostrado a Moisés. ¿Se acuerdan? Capítulo 5, 25. Lo harás conforme al modelo que te mostraré. Y Moisés dio su aprobación a todo el trabajo, hasta los más mínimos detalles, la completación de esa obra. También quería comentar algo del comienzo de la obra. Por fin se levantó el tabernáculo, todo en su lugar. Y entonces dice versículo 9 del capítulo 40, tienes que ungir todo ese tabernáculo. Todo tenía que ser ungido con el aceite de la santa unción. Y por último, dice que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ni Moisés podía entrar, porque la gloria estaba allí. Y yo veo allí varios, no solo yo lo he aprendido de otros también,
vemos allí una referencia a los 4 evangelios. El costo, Mateo. Mateo era el hombre que hace más menciones a las monedas, porque él había sido publicano. Trabajaba en el banco de los tributos públicos, cuando el Señor lo llamó. Él es el único que nos presenta a los magos trayendo sus ofrendas al rey de los judíos. El costo, Cristo, es el tesoro de la asamblea, hermanos. Es el tesoro de nuestro corazón. Qué precioso es ese aspecto de él presentado en el Evangelio según Mateo. La completación de la obra, ese es el Evangelio según Marcos. Bien lo ha hecho todo. Lo hizo todo bien. Un trabajo perfecto, el siervo perfecto, el Evangelio según Marcos. Lucas es el que dice, capítulo 4, cuando entró en la sinagoga y se le dio el libro y leyó en Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Dios, ungido para hacer la obra. Y el Evangelio según Juan está en esa gloria. Vimos su gloria, 1:14 de Juan. Hizo su primera señal y manifestó su gloria, la gloria del Verbo encarnado, del Hijo unigénito del Padre, es presentado allí en el Evangelio según Juan. Oh, hermanos, yo quisiera crecer en el conocimiento y en la gracia de Él. Yo quisiera descubrir más de las glorias, de las perfecciones, de las hermosuras que están aquí de Él en el libro de Dios. Perdóneme que he tomado tanto tiempo. Muchas gracias por permitirnos entrar a ustedes y compartir algo de la palabra de Dios. Espero que eso le incentive a querer conseguir más de estos tesoros que están en la palabra de Dios. Es una mina de riqueza, como dice el himno 406. Señor les bendiga, hermanos. Salve a los en la familia que todavía no son salvos. Siga haciéndoles crecer. No solamente el costo, el valor, el incalculable valor del Señor Jesucristo, sino el costo de una asamblea. Lo que vale la asamblea que conforman ustedes para el Señor. Muy precioso, para mí es un alto privilegio. Acuérdense que yo soy de los micros, de los menores, pero Dios se glorifica, se complace también en usar a lo que no es, para que nadie se jacte en su presencia, sino nos gloriemos en el Señor. Que Él bendiga su palabra.